¿Qué tal? Muy buenos días en este miércoles 4 de junio. El día de hoy les traemos un perfil de nueva cuenta. Estamos allá del otro lado de Estados Unidos, pero es importante ir dando cuenta de todo este tipo de personajes que se configuran y que están latentes en este país. Precisamente hoy les vamos a hablar de un empresario, activista, filántropo, opositor al genocidio en Gaza. En realidad es opositor a cualquier tipo de guerra que financie Estados Unidos. Se trata de un empresario judío, Ben Cohen, que es fundador de esta conocida o reconocida marca de helados, Ben & Jerry's, y quien hace unos días, el 15 de mayo apenas, fue arrestado ahí en el Senado de Estados Unidos precisamente por protestar contra el genocidio en Gaza. Sí, se trata de uno de sus últimos actos de manifestación allá en Estados Unidos, aunque realmente es una persona que desde hace décadas se ha ido manifestando no solamente contra la ocupación ilegal de Israel en Gaza, el genocidio palestino, sino también contra la guerra en Ucrania, contra el juicio y todos los intentos de someter a Estados Unidos a Julian Assange, hoy ya liberado. En general se trata de una persona que también aboga contra el gran capital y que ha llevado todo tipo de actividades. Así que quédese aquí, vamos a hablar en este close-up sobre Ben Cohen. Pues bien, justamente el 15 de mayo, precisamente saltó en la prensa, en toda la prensa internacional, incluso la mexicana, salió una nota sobre un desalojo ahí que hicieron en el Senado de Estados Unidos, un desalojo violento por parte de este activista, este empresario, nacido en Nueva York, de Ben Cohen, que fue retirado prácticamente del Congreso de Estados Unidos, sobre todo durante la audiencia del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado, donde testificaba el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., quien por cierto tenemos también aquí en Close Up un perfil, un programa en el que damos cuenta de este tipo que es muy dado a todo tipo de conspiraciones, y sobre todo con esta idea de que las vacunas están solamente ahí creadas para dominar a las personas. Bueno, eso es todo un tipo de pensamiento que tiene Robert F. Kennedy, un antivacunas, que incluso su familia se ha tenido que deslindar de él. Bueno, en esta audiencia irrumpió Ben Cohen gritando: están matando a niños pobres en Gaza y lo están pagando recortando Medicaid para los niños de aquí. Fueron entre los gritos con los cuales se manifestó. Pidió que dejaran entrar comida a Gaza y pues a partir de ahí fue retirado. Cohen es, como le he dicho, activista, filántropo, conocido por ser el cofundador de esta marca de helados Ben & Jerry's. De hecho, su cofundador también ha participado en algunos momentos en este activismo. Él nació el 18 de marzo de 1951 en Brooklyn, allá en Nueva York. Creció en Merrick, Long Island. Conoció a su futuro socio, Jerry Greenfield, quien, como le he dicho, también ha participado en algunas ocasiones en esta activismo que tiene. Ambos se conocieron en una clase de gimnasia en la secundaria ya en 1973 y para 1978 abrieron su primera heladería en una gasolinería renovada allá en Vermont. Vermont, de hecho, es un estado clave en la trayectoria de Cohen. Recordemos que de Vermont también es Bernie Sanders, el senador independiente que ha buscado ser candidato a la presidencia de Estados Unidos, de que también hay un close-up en el cual les hablamos precisamente sobre cómo actualmente es uno de las cabezas que se opone, uno de los líderes de la izquierda que se opone allá en Estados Unidos al gobierno de Donald Trump, y con quien Ben Cohen también tiene una relación al ser un donatario de sus campañas, ¿no? Bueno, su empresa
se hizo famosa no solo por sus sabores, sino también por su compromiso con causas sociales y ambientales sobre las cuales les iremos hablando a lo largo del programa. Es así que los dejo con este primer close-up. Un empresario contra el genocidio. A principios de mayo, Ben Cohen, cofundador de Ben Jerry's, ustedes lo han de conocer, es esta marca de helados y productos lácteos bastante conocida por su logo ahí de la vaquita y que también venden una serie de productos similares, pues a principios de mes, tanto él como un grupo de manifestantes irrumpieron en una reunión del Comité de Salud del Senado de Estados Unidos. Él era escoltado por personal de seguridad que lo sacó prácticamente a la fuerza y mientras eso ocurría, Cohen declaró a la prensa: el Congreso está financiando el bombardeo de niños pobres en Gaza y lo está pagando, expulsando a niños pobres de Medicaid en Estados Unidos. Ciertamente no se trata de una postura o de una declaración que salte o que no sea concorde a lo que ha ido construyendo Ben Cohen a lo largo de los años. De hecho, él fundó en 1977 junto con Jerry Greenfield esta empresa de Ben Jerry's, luego de que completaran un curso por correspondencia para hacer helados. Actualmente, Ben Jerry's pertenece a Unilever, que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX se ha hecho de esta empresa y de otras como Lipton, Brooke Bond, Chesbrook Bonds, Best Foods, Alberto Culver y Dollar Shave Club. En días pasados, de hecho, la junta directiva independiente de Ben Jerry's, que encabeza precisamente Ben Cohen, calificó el conflicto de Gaza como un genocidio. Textualmente dijo: apoyamos a todos los que alzan la voz contra el genocidio en Gaza, desde los firmantes de peticiones hasta los manifestantes callejeros y quienes corren el riesgo de ser arrestados. Fue una declaración que publicó él y a la que tuvo acceso una parte de la prensa, entre ellas The Wall Street Journal. El mismo texto ahondaba: cuando la humanidad está en juego, el silencio no es una opción. Ahora es el momento de decir la verdad al poder. La declaración de Ben Cohen ciertamente provocó la ira de Unilever, que es la empresa matriz de Ben Jerry's, es decir, la que tiene, digamos, los derechos, la que la compró. Pero de hecho no se trata de un incidente aislado. De hecho, la marca de helados ha luchado durante años, tanto con su matriz por el activismo prácticamente de Ben, aunque también de Jerry Greenfield, en particular por sus posturas públicas sobre Israel y los territorios palestinos ocupados ilegalmente. Un representante de Oliver declaró el jueves de la semana pasada a The Wall Street Journal que los miembros de la junta directiva de la misión social de Ben Jerry's no representan a nadie más que a sí mismos. Bueno, lo cierto es que una cláusula del acuerdo de adquisición de Unilever cuando compró Ben Jerry's en el año 2000 establecía que esta junta independiente iba a conservar la capacidad de tomar decisiones sobre su misión social y su marketing, que es uno de los puntos en los cuales se ha anclado Ben Cohen para llevar a cabo todo este activismo. Unilever ha criticado en documentos judiciales la decisión de esta junta directiva independiente de continuar involucrando a esta empresa de Ben Jerry's y a Unilever en el conflicto israelí-palestino, uno de los temas más divisivos y polarizadores de nuestro tiempo. Esto lo dice Unilever, ¿no? De hecho, la relación entre ambos se tensó en 2021 cuando Ben Jerry's suspendió la venta de sus productos en los asentamientos israelíes ilegales de Cisjordania y presentó una demanda contra Jerusalén Este alegando que vender ahí era incompatible con sus valores. Un ejemplo: Benny Cohen y Jerry Greenfield escribieron ese mismo año en The New York Times, y leo textual: somos los fundadores de Ben Jerry's, también somos judíos orgullosos. Es parte de nuestra identidad y de cómo nos hemos identificado a lo largo de nuestra vida.
A medida que nuestra empresa comenzó a expandirse internacionalmente, Israel fue uno de nuestros primeros mercados extranjeros. En aquel entonces y hoy apoyamos al Estado de Israel, pero es posible apoyar a Israel y oponernos a algunas de sus políticas, al igual que nos hemos opuesto a las políticas del gobierno estadounidense. Por ello, apoyamos firmemente la decisión de la empresa de poner fin a sus operaciones en los territorios ocupados que la mayoría de la comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas, ha considerado una ocupación ilegal. Como resultado, muchos países determinaron que Unilever infringía sus leyes antiboicot, desinversión y sanciones. Eso dio lugar a demandas y sanciones contra la matriz y a la desinversión de cientos de millones de dólares en acciones de Unilever, según declaró la empresa en una representación legal en marzo pasado. The Wall Street Journal señala cómo, de hecho, Unilever tuvo que vender el negocio de Ben Jerry's en Israel a su distribuidor israelí, lo que permitió que las ventas de helados continuaran en todo Israel y Cisjordania. Ben Jerry's demandó entonces a su propia empresa matriz alegando que había violado el acuerdo de adquisición que le otorgaba pues, responsabilidad sobre su misión social. De hecho, Unilever ahora está planeando decidir sus activos de helados como parte de una estrategia para simplificarse e impulsar el crecimiento de la empresa. Pues bien, ahí lo tiene este personaje, este empresario en este primer acercamiento para darnos cuenta de sobre todo lo que llamó mucho la atención a partir de su detención y que ahí mismo se trata de explicar, ¿no? Cómo Ben Jerry's es comprada por este corporativo ahí por los 2000, pero eso no ha impedido de que el propio Ben y este Jerry se hagan responsables de la visión social y del marketing de su empresa, que de hecho los tiene a la fecha involucrados en este pleito legal entre la matriz y entre la empresa como tal de helados y otros productos lácteos, que es lo que los tienen en este momento enfrascados en esta disputa. Ahora bien, no es un hecho aislado, no es que de un día a otro Ben Cohen haya decidido salir y manifestarse de esta forma. De hecho, revisando su trayectoria, es constante las manifestaciones, las causas, los distintos apoyos sociales que van desde, por ejemplo, ha respaldado y en su momento también le valió crítica, sobre todo ya en Estados Unidos, por la conformación de esta visión que tienen en los estados más conservadores, cuando él respaldó todas estas políticas de Black Lives Matter. Recordemos todo generado a partir del asesinato de George Floyd allá en Estados Unidos, un ciudadano afroamericano a quien un uso excesivo de la fuerza, aun cuando él pidió en repetidas ocasiones y advirtió a las policías que no podía respirar, culmina con su asesinato. Es procesado el policía responsable. Pero causa todo una movilización social allá en Estados Unidos, precisamente un país en el que toda esta racismo, toda esta violencia racial sigue latente. Y bueno, Ben Cohen se suma también a en su momento respaldando este activismo. Pero también, por ejemplo, más recientemente en este conflicto ucraniano y ruso, él ha insistido en distintas ocasiones que el gobierno de Estados Unidos debe dejar de estar financiando una guerra allá en Ucrania, pero pues como lo hemos explicado en programas anteriores, es complicado que Estados Unidos lo haga, no porque no por otra cuestión, porque es una economía de guerra en la cual se sustenta esta nación, porque cuestión de voluntad podría haber, pero detrás hay toda una maquinaria de negocios en la cual también precisamente Ben Cohen puesto el ojo y las críticas al señalar como responsable también de la debacle política allá en Estados Unidos el gran capital que solo ve por sus intereses y para ello también ha emprendido otro tipo de campañas, de otro tipo de activismo. Pero por ejemplo, en Estados Unidos en el conflicto entre Rusia y Ucrania, él financió todo un grupo mediático para que a través de distintos expertos fueran recorriendo los medios, dando cuenta de
la cantidad de recursos que Estados Unidos estaba destinando, particularmente en el gobierno de Joe Biden. Sabemos que ahora en la administración de Donald Trump es otra manera la que existe la relación con allá el presidente Zelensky de Rusia, pero en ese momento manifestaba que el poderío que tiene Estados Unidos, este expansionismo, este imperialismo, debería de emplearlo más bien para tratar de ir solucionando conflictos y no de estarles echando gasolina. Pero como hemos dicho, esto pues se debe precisamente a esta economía de guerra que pues le lleva millones de dólares a todo este complejo industrial. Pues bueno, vayamos con este segundo close-up, no sin antes dar muchas gracias al Rodolfo Salas, al Dr. Master of Puppets, al Piti Khan, a Diana Ríos, que dice mejor nieve de Apuyeca de sandía para liberar al Palestina. Sí, ¿por qué no? Ese es también hay distintos, digamos, maneras de hacer activismo. En este momento nos concentramos en Buen Cohen porque hace unos días toda la atención se concentró y sigue aún en algunos medios por el personaje que existe detrás, más allá de la marca de helados, por todo el perfil que representa este sujeto, este empresario y filántropo. Ahora sí los dejo con este segundo close-up. Un activista contra la guerra. En marzo de 2023, Benny Jarvis se enfrentó a un boicot luego de que Ben Cohen se opusiera a que Estados Unidos siguiera apoyando a Ucrania con fondos y armas. No fue la primera vez que la empresa enfrentó críticas por sus posturas. Ya había sido objeto de escrutinio cuando lanzó su sabor El camino se está gestando en 2019, que abogaba por el derecho al voto. También ha apoyado abiertamente la iniciativa Black Lives Matter desde 2016. De hecho, Ben Cohen dirige y financia la Iniciativa del Poder Popular, un grupo que ha lanzado el Eisenhower Media Network, un proyecto que brinda a los periodistas acceso a expertos militares, algunos de los cuales creen que Estados Unidos está proporcionando demasiada ayuda a Ucrania en su lucha contra Rusia. Esto coloquémoslo en un contexto, sobre todo en el gobierno de Joe Biden, donde existía esta realidad de que se le daban importantes fondos a Ucrania en su guerra con Rusia. Sabemos que ahora con la llegada de Donald Trump es un panorama diferente el que se enfrenta allá en Ucrania, ¿no? Bueno, Eisenhower Media Network se describe a sí misma como un recurso independiente para periodistas en su sitio web donde ofrece opiniones expertas sobre la guerra de Ucrania. Sin embargo, Matt Hook, director asociado a este público, declaró que era escandaloso el gasto federal en la guerra de Ucrania y no se tiene en cuenta en el debate sobre la deuda nacional. Es hora de pensar en suspender la financiación para Ucrania si no podemos permitirnosla. De hecho, ese es uno de los grandes cuestionamientos que se hacen, sobre todo el que se sigan financiando fuera de Estados Unidos estos proyectos bélicos. Sin duda también tiene esta relación con toda la industria de la guerra de la que les platicábamos en el close-up pasados, que por sí sola la economía de guerra de Estados Unidos es toda una industria que por sí sola merece todo un análisis. De hecho, Edward Erickson, director de campaña de la Iniciativa del Poder Popular, declaró a Newsweek que la postura de Cohen es coherente con lo que ha creído durante los últimos 30 años. Él afirmó, está a favor de la paz, sencillamente. Ha sido claro que al condenar el ataque de Rusia a Ucrania y su guerra de agresión, pero también ha sido claro al afirmar que Estados Unidos debe usar todo su poder para impulsar la diplomacia y poner fin a lo ocurrido en este conflicto bélico, que es lo que había estado manifestando Cohen, quien él abiertamente dijo que Estados Unidos debería usar su poder para negociar el fin de la guerra, no prolongar la muerte y la destrucción suministrando más armas. De hecho, en julio de 2023, Ben Cohen y Jody Evans, cofundadora del grupo pacifista Code Pink, fueron arrestados frente a la sede del Departamento de Estado de Estados Unidos, allá en Washington, D.C., por bloquear la entrada al edificio para protestar contra el procesamiento del gobierno estadounidense contra Julian Assange, este fundador de Wikileaks, este activista. Cohen y Evans fueron arrestados en ese entonces mientras otros manifestantes coreaban consigues exigiendo la libertad de Assange, el australiano que ya fue liberado. Es indignante. Julian Assange no es violento, se presume su inocencia y sin embargo de una forma u otra ha estado encarcelado
por el régimen, en un régimen de aislamiento durante 4 años. Eso es tortura, fue lo que declaró Cohen durante esta protesta y dijo que lo único que hizo Assange fue revelar la verdad y que por eso estaba sufriendo. Y enfatizó, debemos hacer todo lo posible para ayudarlo y para preservar la democracia que se basa en la libertad de prensa. Saludo a Canizales, que ya me está reclamando aquí, que me puso, híjole, bien dicen que el segundo es el primer perdedor, ahora entiendo por qué no me saludó de Rosas, ¿no? Canizales, una disculpa, saludos igual a Jess Antequera, ya había saludado también a Diana Ríos, en general a Silvia Reyes, a Pierre Nodoy, a todos a los que nos acompañan día con día, a María Ávila, en este espacio y en general en todos los espacios que les ofrecemos aquí en Sin embargo al aire. Pues bien, siguiendo hablando de este Ben Cohen, de este personaje, de este activista, filántropo, empresario, indagando más sobre el tipo de activismo que hace, encontré dos momentos allá por 2012, cuando empezó a impulsar alrededor de los estadounidenses una campaña para que protestaran contra el gran capital, colocando frases en los billetes de $1 que pusieran las corporaciones no son personas y el dinero no es libertad de expresión, que ha sido un recurso que también empleó allá por 2013 cuando también se manifestó en este momento contra la corrupción existente en el gobierno estadounidense, y ahí ya con un proceso más sofisticado, de acuerdo con lo que consignan las agencias y los medios de ese entonces, en el cual se colocó allá en Nueva York, en una plaza, y mediante una máquina ahí de un aspecto muy peculiar fueron imprimiendo en cada uno de los billetes frases como imprime tu dinero para sacarlo de los políticos, cuestiones de esa forma. Ya también habíamos dando cuenta cómo él fue uno de los personajes que se manifestó cuando Julian Assange todavía estaba en prisión, pues procesado por Estados Unidos, que prácticamente hizo toda la presión que pudo contra el australiano a partir de la difusión que hizo de los cables de Wikileaks. Recordemos que fue todo un suceso lo que aconteció en ese entonces, el abrir toda esta información que era secreta, que incluso hubo también casos muy particulares de aquí en México que nos impactaron, que fue difundido en su momento, no por toda la prensa, claro, la prensa corporativa lo dejó pasar así por, digamos, muy por debajo, pero bueno, eso causó evidentemente el enfurecimiento de Estados Unidos, quien pues orilló hasta donde pudo a Julian Assange, ya libre después de toda una presión internacional en la que, por ejemplo, también participó el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador al pedir que pues se le dejara libre, pues de otra manera el mensaje era ir contra la libertad de prensa, una misma narrativa que empleó en su momento Ben Cohen, así como lo vemos con estos otras campañas a través de los billetes de manifestarse y protestar contra el gran capital, como también lo ha hecho de manifestarse contra la corrupción gubernamental. Y más recientemente encontré que la revista Forbes en 2023 le dedicó una portada en su edición allá de Estados Unidos en la que hablaba cómo Ben Cohen se había involucrado en el negocio de la marihuana. Esa es precisamente la portada que le dedica en su edición allá de Estados Unidos la revista Forbes, en el que da cuenta cómo Ben Cohen también se había ido involucrando en una empresa de venta de marihuana y de cigarrillos prefabricados, canutos, churros, que había ahí él comercializado. Y usted dirá, ¿y cuál es el activismo que puede haber detrás de esta empresa? Bueno, él lo que hizo es que el 100% de las ganancias, o al menos así lo dijo él, lo iban a donar en dos causas. Empresarios afroamericanos que se dedicaran al cultivo de marihuana. Recordemos que en gran parte de Estados Unidos esto está legalizado y está permitido, aun cuando aquí en México en México y en América Latina mantengan su política prohibicionista, pues que causa realmente muerte, migración que después ellos no quieren recibir.
todo tipo de problemáticas sociales, ¿no? Que están inmiscuidas con este problema. Pero bueno, allá en Estados Unidos él funda esta empresa, una parte va para este tipo de personas y la otra para apoyar a personas que están en prisión por posesión de marihuana. Él lo que hace también es destinar una parte de esos recursos para pues ayudarlos, y lo que él presumía en ese momento era que el 100% de las ganancias iban a todas estas cuestiones. Es así que los dejamos precisamente con el último close-up de este Ben Cohen, en el cual hablaremos sobre precisamente este otro tipo de activismo que ha llevado a cabo. Quédese y regresamos. Un enemigo del gran capital. Cohen también ha expresado con frecuencia su postura sobre temas de justicia social. En 2012 lanzó, por ejemplo, la campaña de Stamp Stamper junto con Movement Resource Group, instando a la gente a escribir frases en billetes de $1 para impulsar un movimiento que buscara eliminar el gran capital de la política. Las frases incluían: las corporaciones no son personas y el dinero no es libertad de expresión. Como parte de otra campaña muy similar a esta contra la corrupción gubernamental, Cohen se instaló en junio de 2013 durante 2 horas en una plaza de Nueva York para regalar a los transeúntes cientos de billetes de dólar en los que imprimió una diversidad de mensajes en contra de la corrupción en la política. Vestido con una camiseta en la que se podía leer: el sistema no está roto, está amañado, Cohen colocó su camioneta en la plaza Union Square, una furgoneta que arrastraba un gigante mecanismo de hay algún aspecto circense con el que imprimió diferentes lemas en estos billetes de dólares que después regalaba a las personas que iba pasando. La máquina dejaba inserta en los billetes frases como no utilizarse para sobornar a políticos o imprime tu dinero para sacarlo de los políticos. 3 años después, Cohen y su socio, el otro fundador de esta empresa de Cohen and Jerry's, Jerry Greenfield, fueron arrestados en una protesta en Washington, D.C., cuando apoyaban una gran variedad de causas como la lucha contra el cambio climático, la justicia racial y el acceso a la atención médica. Cohen declaró en ese entonces que él y Greenfield protestaron para eliminar el gran capital de la política, alegando que las grandes corporaciones habían corrompido la política. Unas 300 personas más fueron arrestados por protestar en este evento ocurrido en 2016. Ese mismo año de 2016, Cohen y Greenfield también apoyaron la campaña presidencial del senador Bernie Sanders, el legislador independiente por Vermont, que hoy en día es una de las cabezas de un movimiento contra Donald Trump y la oligarquía que gobierna junto a él. De hecho, si tiene oportunidad, hay un close-up que profundiza precisamente en Bernie Sanders, en donde se especifica cuál es su validez y cuál ha sido su trayectoria a lo largo de la política estadounidense. En 2023, como parte de otros de estos proyectos para ir contra el gran capital, la revista Forbes dio a conocer que Cohen fundó una empresa, Best Blends o B3, que vende cannabis y cigarros o porros prearmados en dispensarios en todo el estado de Vermont. Y todo esto con el objetivo de financiar empresas de cannabis de propiedad de personas afroamericanas y ayudar a otras personas encarceladas por cargos de posesión de cannabis. De hecho, mientras que Ben y Jerry donó alrededor del 8% de sus ganancias antes de impuestos a causas de derechos humanos, ambientales y de justicia social, Ben, Best y Blends se estableció como una organización sin fines de lucros y que iba a donar el 100% de sus ganancias a organizaciones enfocadas precisamente en la financiación de empresas de cannabis de afroamericanos y en ayudar a que las personas que enfrenten cargos por posesión de cannabis sean liberadas. Me pregunta aquí María Ávila, Ben Cohen lo arrestaron recientemente por protestar en contra del gobierno de Trump, ¿cierto? Sí, exacto, fue el 15 de mayo allá en el Senado cuando particularmente se manifestó una audiencia del nuevo secretario de Salud, Kennedy, contra el genocidio en Gaza y de cómo están recortando, a partir del recorte del Medicaid a niños,
refiriéndose también a la cuestión de migrantes, lo que hemos sabido de lo que están haciendo, de si son hijos de padres migrantes, pero que son estadounidenses, pues los han ido afectando en cada uno de esos, digamos, programas de beneficio social. Y lo que estaba diciendo, se está recortando por ahí dinero, y ese dinero más bien no lo cortan en el financiamiento del genocidio en Gaza, es lo que dan a conocer. Pues vamos llegando al final de nuestro programa. Agradezco mucho a Canizales, lo digo ahora primero para que vea que no significa que el segundo sea ignorado, a Rodolfo Salas, que siempre lo vemos aquí en todos los programas, al doctor Master of Puppets, a Diana Ríos, Jess Antequeras, a la propia María Ávila, a Cita González, a todos y a cada uno de ustedes, muchas gracias. Y dice Cita González que gustaba mucho este programa desde que estaba Dulce. Claro, Dulce le imprimió un gran estilo y ella misma fue la que me lo heredó. Así que pues también aquí le mandamos un enorme saludo a mi querida y estimada Dulce Olvera. Y pues reitero, le agradezco el que me haya acompañado en este miércoles 4 de junio. Le deseo que tenga una excelente mitad de semana y nos vemos dentro de 8 días.